Fluidez. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, él replicó: ¿No habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. ¿Hay vida antes de la muerte? Esta es la pregunta, replicó enigmáticamente el maestro. Anthony de Melo. ¿Cuánta tristeza debe haber en alguien que al final de su vida se percata que no vivió? La vida no puede ser una preparación para la muerte, porque entonces todo sería preparación para una vida que nunca aparece. La vida es, y en ella se encuentran todos los mundos. Las reencarnaciones suceden en esta vida porque quien fluye se percata de la existencia de todas las vidas en una vida. Más triste aún, quien se arrepiente a la hora de la muerte de todo lo que él mismo se impidió vivir. Tanto en el budismo como en el judaísmo, a la vida se le considera como lo más sagrado. Para el budista la existencia humana es el máximo tesoro y según él poseer un cuerpo humano se logra solamente después de millones de años y miles de reencarnaciones. El judaísmo aspira a convertir la existencia en una obra de arte. La cúspide de la experiencia humana, la iluminación y la realidad a la que se tiene acceso implican la capacidad de vivir en una total fluidez. Fluir en la vida acontece cuando se alcanza la libertad, y esta no es otra cosa más que el logro de la trascendencia con respecto a toda estructura limitante. El miedo a vivir con libertad es consecuencia de la inseguridad y la falta de fe. Se prefiere la comodidad, el dinero e incluso la existencia mediocre al lado de alguien que otorga seguridad económica. Pero quien no se ama porque se piensa que abandonar todos esos satisfactores implica la muerte, no se ve nada más ni se cree que exista la posibilidad de una verdadera felicidad. La vida encadenada es una farsa llena de máscaras y acuerdos sociales en ausencia de esencias y significados. La fluidez significa, en cambio, la posesión de una luz interior que guía y resplandece en todo. Parecería como que la existencia ofrece dos alternativas a sus criaturas: la dependencia con respecto al exterior, con todos sus condicionamientos, a cambio de una seguridad física, o el encuentro de una guía interna que trasciende cualquier situación estructurada y que conecta a quien la posee con una naturaleza que es común a todo lo existente. Cuando esa luz interior se enciende, todo el universo se convierte en un lugar cálido y amoroso, y da lo mismo vivir en un bosque, en una montaña o en medio de una ciudad, porque ya nada puede afectar o disminuir el contacto con lo que no tiene nombre, pero se encuentra más cerca de la propia piel. Fluir implica la capacidad de vivir íntegramente en el presente, con toda espontaneidad. Vivir en el presente es reconocer la muerte del pasado y la inexistencia del futuro. La espontaneidad surge y se deriva de una ausencia de bloqueos o trabas entre los impulsos o la acción y la actualización de los mismos. Cuando a un maestro zen se le pidió explicar su enseñanza, dijo: «Cuando tengo hambre como, cuando tengo sueño me duermo». La espontaneidad no debe confundirse con el libertinaje, ni con una desinhibición neurótica. La espontaneidad a la que me refiero es la misma que San Agustín ya había proclamado: «Ama y haz lo que quieras». Existe un estado de la conciencia en el cual la conexión entre la mente individual y los sucesos del mundo pierden interfase, y además todo resulta de una manera fluida, bondadosa y perfecta, como si una fuente de sapiencia inagotable se abriera. Un puente de contacto claro y exacto matizara la acción a partir de un centro prístino y sabio.
localizado en algún lugar misterioso del interior. Todo lo que existe es un proceso que se ama a sí mismo a través de patrones. Aún la visión de un objeto sólido resulta de un proceso activo que sucede en el cerebro. La percepción del objeto es la resultante final de la conjunción de todos sus elementos en un patrón unificado. El objeto en sí también es un patrón conjugado de movimientos atómicos y moleculares. Para verlo como un objeto y no como una mirada de componentes activos que ocurren en su seno, el cerebro tiene que hallar y decodificar el patrón común a toda esa actividad. A nadie se le ocurriría pensar que el objeto, como un todo, es producto de la actividad azarosa de sus componentes, tampoco que implica la activación cerebral de un proceso y un patrón, y esto último es porque el cerebro está evolutivamente preparado para unificar toda la complejidad de los componentes que forman el patrón objeto. Esta unificación aparece en la percepción y el sentido común como un sólido fijo e inanimado. No tenemos acceso al procesamiento, sino a su resultante final, y esta nos presenta la realidad del proceso como un objeto. Si nuestro cerebro no estuviera preparado para realizar la unificación de los componentes elementales del objeto como un todo, no veríamos un objeto sólido, sino el mismo proceso o los elementos que éste, guardando una relación entre sí, pero separados. En otras palabras, no alcanzaríamos a descubrir el patrón total, sino solo algunas de sus porciones, y entonces éstas aparecerían como sólidas y fijas, para procesos más complejos, pero igualmente no azarosos, que los que resultan en la visión de un objeto sólido. Nuestra percepción se invierte y ahora sí asumimos la existencia del azar y la ausencia de unificación y solidez. Tenemos acceso unificado en nuestra percepción solamente a ciertos niveles de complejidad. Por debajo de nuestros umbrales de decodificación, nada es azaroso y todo es sólido. Por arriba, todo parece ser azaroso y sutil, pero el azar y la solidez dependen del instrumento que usamos para percibir y de nuestros filtros, mas no de la realidad en sí. Mientras más perfecto sea el instrumento en su pureza, es decir, mientras menos filtros interfieran en su trabajo, la realidad se percibirá como es, un proceso carente de azar. El acceso para el reconocimiento de cualquier patrón comienza con la percepción de dos eventos elementales, interconectados o relacionados entre sí. Para detectar relaciones, nuestro sistema posee una capacidad inherente. La mejor prueba de lo anterior es la percepción de nuestro cuerpo orgánico. Este es en realidad un conjunto hipercomplejo de relaciones entre elementos celulares que es percibido como una unidad. Es quizá por la facilidad y el automatismo perceptual sintonizado para verlo como unidad que consideramos al cuerpo como nuestra identidad. Esta identidad, sin embargo, es más expandida y su percepción también involucra la detección de relaciones extracorporales. En otras palabras, al igual que todas las interacciones celulares, nos dan la ilusión de una unidad corporalizada, la percepción de la interacción entre experiencias elementales pueden ser vislumbradas como determinando unidades más expandidas que el cuerpo orgánico. Los cerebros que han evolucionado a lo largo de millones de años han desarrollado circuitos de convergencia y procesos neuronales cada vez más perfectos, capaces de unificar información cada vez más compleja. La solidez de los objetos es la resultante perceptual de tal perfeccionamiento. El cerebro humano continúa con esta labor de descubrir la existencia de patrones no azarosos en procesos cada vez más complejos. Pero todavía estamos lejos de lograr a nivel biológico la unificación de la totalidad. Vemos fragmentos desligados unos de otros y solo los más sabios de entre nosotros son capaces de reconocer sus propios límites y no adjudicarlos a la realidad con mayúsculas. Si pudiéramos reconocer las unidades complejas como reconocemos las simples, la fe nos acompañaría en todo momento, porque todo momento tendría significado en sí
y como parte de un proceso sabio. La sabiduría del todo se nos presentaría prístina y llena. La culpa de no percibir de esta manera la tiene el tiempo. Funcionamos en un presente que se vive como temporal, pero que posee una duración. La duración del presente determina la solidez o invisibilidad de un proceso. Mientras más cerca de la iluminación se encuentre alguien, mayor expansión tendrá su presente. En la experiencia de la realidad con mayúscula, la duración del presente es infinita y por ello todo se percibe como un patrón con inteligencia y sabiduría en el cual nada sobra ni nada falta. Todo es como debe ser, incluyendo a nosotros mismos, y por tanto la única alternativa es fluir con ese presente que todo lo contiene. Sin embargo, lo anterior no implica un determinismo absoluto, ni tampoco quiere decir que la iluminación tiene como objetivo llegar a la omnisciencia en la que todo se sabe, incluyendo el resultado de cualquier acción, la visión del mundo como poseyendo significado y de lo que acontece como proceso, tampoco interfiere con la libertad individual. Esto es así porque la realidad con mayúsculas de la iluminación no pertenece a los eventos ni a los procesos, sino a quien los percibe. El mundo sigue su curso, lleno de significado y en ausencia del azar, y así se percibe, pero el sabor de la iluminación no depende de los acontecimientos por más sabios que estos procedan. Ese sabor depende de aquello que no pertenece a ningún modo, pero que se encuentra en todos, pertenece al ser en el cual todos los procesos ocurren. El secreto se encuentra en la unidad, porque de allí proceden todas las influencias que no reconocemos como propias, pero que lo son aunque no nos demos cuenta de ello. De la misma forma en la que el reconocimiento de la solidez de un proceso ocurre cuando reconocemos el patrón que forma, y éste existe independientemente de nuestro alcance perceptual, así la unidad que es nuestra verdadera naturaleza existe, nos demos o no cuenta de ella. Cuando nos iluminemos, sabremos que siempre estuvo allí, pero que éramos incapaces de reconocerla. La fluidez depende de esta incapacidad de reconocimiento. Mientras menor sea, mayor fluidez habrá. ¿Por qué? ¿Quién es capaz de oponerse a su propia naturaleza? La oposición surge de la ignorancia y esta de una falla de la percepción causada por un filtraje deficiente. Una célula de nuestro cuerpo forma parte de nuestra unidad corporal. De ella recibe influencias que permanecen como misteriosas, en tanto que la célula es incapaz de tener acceso a la unidad a la que pertenece. La misma situación impera con cada uno de nosotros como elementos de una unidad más expandida. La diferencia entre una célula de nuestro cuerpo y nosotros es que, como seres humanos, sí tenemos la posibilidad de tener acceso a la unidad a la que pertenecemos. Por ello, somos más grandes que los mismos ángeles y por la misma razón el budismo considera el cuerpo humano como un tesoro inapreciable y a la vida humana como un resultado no fortuito de un desarrollo en el cual la acumulación de buenas obras desemboca en la posesión de un instrumento tan excelso y valioso capaz de llevarnos a la iluminación. Para lograr el portento de la iluminación es necesario fluir, porque de otra manera obstaculizamos el empuje de una sabiduría que tiene como dirección y objetivo el hacernos vivir nuestra real naturaleza. Oponerse a esta fuerza retrasa nuestro progreso y frena su desarrollo. Fluir resulta de la capacidad de aceptar, y aceptar es posible solamente cuando se posee fe. Poseer fe, a su vez, resulta de saber que todo es un proceso sabio en el cual no existe lugar para el azar. Todo lo que nos acontece tiene una razón de ser y un motivo. En cada problema al que nos enfrentamos hay una enseñanza y una oportunidad de crecimiento. Todas las circunstancias que vivimos acontecen de la manera exacta en la que acontecen, por una razón que más tarde o más temprano se volverá aparente. Cada crisis en la vida es una catapulta para llegar más alto. Cada enfrentamiento una bendición que nos refleja y en la que reflejamos nuestras propias carencias.
Cuando le echamos la culpa a las circunstancias, al pasado, a nuestro prójimo o a cualquier evento de lo que nos sucede, estamos desaprovechando una enseñanza que, adecuadamente vista, tiene como razón de ser y objetivo el ayudarnos a quitar un filtro, desembarazarnos de una máscara, resquebrajar una estructura o trascender un prejuicio que nos mantenía encarcelados. Toda muerte da lugar a un nuevo nacimiento, y es precisamente el momento en el cual se toca a fondo el antecedente inmediato de la nueva luz. Como dice el dicho, el momento más frío y oscuro de la noche es el más cercano al amanecer. Lo no resuelto flota esperando su momento, un mar tibio y mojado por la mente olvidado. Todo en él está escrito en papel de china estampado. Vientos suaves se entremezclan, giran dulces los brocados, esperando la palabra, la silueta, el aliento, que conecte recordando, transformando la suave brisa en tornado. Es entonces que el misterio toma presto la coleta, reclamando. Siéntese, de extremo origen tan terrible, no es de adentro. Es así el nuevo engaño, que la posibilidad de arreglo muere. Mientras tanto, sigue flotando en espera la papeleta. Llena tiene a no dudarlo, nueva línea, pero no basta. Cuando se complete toda, ha de aceptarse desde adentro. La sabiduría de la unidad es profunda y perseverante. Cuando el poder que en ella reside decide que es el momento de dar el salto y envía una crisis, quien la experimenta tiene dos opciones. La primera consiste en buscar en el exterior un culpable de la situación. La segunda es indagar en el interior lo que esta crisis está reflejando, lo que enseña y lo que señala como no resuelto. La primera opción trae como consecuencia la pérdida de la integridad y del juicio. Esta opción es la responsable de la violencia, la falta de amor, la guerra, la persecución y el odio. Además, agudiza la problemática y esta se volverá a presentar pero más grave y dañina. La segunda opción permite resolver, impulsa el desarrollo, lleva a la humildad y al amor, y cuando verdaderamente se soluciona, cierra un ciclo e impulsa el crecimiento. Lo no remediado se presentará de nuevo tantas veces hasta que haga entender a su dueño que no existe. No existe culpable externo, ni chivo expiatorio, responsable de lo que uno mismo ha propiciado y causado. Fluir significa aceptar que nadie más que uno mismo es el responsable de lo que nos pasa. Aceptar que lo que acontece es siempre un reflejo de nosotros mismos y una oportunidad para crecer. Crecer significa acercarse a lo que verdaderamente somos. Y esto es la totalidad en la que todo lo que sucede acontece dentro. En esta condición no existe lo externo, sino solamente uno mismo. En esta unidad no puede pensarse en no fluir, porque fluir es estar vivo y no fluir es estar muerto. Para fluir, la humildad es un requisito básico. Uno de los más grandes impedimentos para lograr la fluidez es la vanidad y la soberbia. Puede uno estar seguro de que quien las manifiesta es un pedante y no un iluminado, puesto que su presencia es un indicio seguro de la existencia de un filtro de la realidad con mayúsculas y una prueba de la falta de realización de la misma. En la sencillez se fluye porque no existen bloqueos del ego ni papeles que representar, sino unidad con la realidad con mayúsculas. El conocimiento de la realidad con mayúsculas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia. Un sufí le pedía a Dios: muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. Y Dios le contestaba con una rotunda negativa. ¿Pero por qué? Porque no resistirás la soledad de mi divina unidad. Pero si eso es lo que más quiero, le volvía a pedir el sufí. Bien, accedía Dios, sabe entonces que tú eres aquello. Conocer la realidad es conocerse a uno mismo. Pero ¿quién es uno mismo?
uno mismo es el todo. Desde el verdadero uno mismo todo acontece en el interior del cuerpo que ha perdido límites y cuya piel no posee fronteras de separación con nada externo. Esto último ya no debe parecerle extraño a quien haya seguido las explicaciones de este libro. El conocimiento de que nuestra verdadera identidad es el todo lo posee quien entiende la forma en la que percibimos y conoce la psicofisiología de este proceso. Anteriormente mencioné que el cerebro crea una distorsión hipercompleja de la latiz del espacio-tiempo a través de la creación del campo neuronal. También expliqué que el campo neuronal, al interactuar con la latiz, da como resultado un patrón de interferencia, el cual percibimos como realidad. Estrictamente hablando, el campo neuronal no interactúa con la latiz, sino que es en sí mismo en una distorsión de la misma latiz. Precisamente por esta razón, el campo neuronal ocupa toda la extensión de la latiz y por ello, nuestra verdadera identidad es el todo. A partir de la consideración anterior, se puede inferir que el estado de conciencia más natural y verdadero es la conciencia de unidad, en la que no existe un exterior separado de un interior, sino únicamente este último, puesto que es la latiz distorsionada la que experimenta y percibe. Sin embargo, la experiencia cotidiana señala que normalmente no experimentamos una percepción de la totalidad desde la totalidad misma, sino que enfocamos porciones de la misma y le adjudicamos fronteras de separación. Esto quiere decir que, además de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, existe un mecanismo de la focalización de la experiencia responsable de su fragmentación y localización restringida. A este mecanismo la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad, al enfocarse en una zona restringida de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, hace que solo esta zona, con exclusión de todas las demás, penetre el campo de la percatación. Este acceso limitado de la conciencia nos da la ilusión de distancia y separación y hace que pensemos que nuestra identidad es restringida, evitándonos en nuestra vida cotidiana la percepción de la unidad. De esta ilusión son responsables nuestros mecanismos de filtraje de la realidad con mayúsculas. El factor de direccionalidad está comandado precisamente por nuestros filtros y son ellos los que hacen focalizar la percepción quitándole la amplitud total y natural que biológicamente le pertenece. Ya mencioné cómo aprendemos a restringir y a filtrar la percepción de la realidad y el poder que nuestra educación y condicionamientos tienen como para hacernos ver en la forma en la que lo hacemos. Ahora pensemos en el conocimiento de la realidad con mayúscula desde la referencia de la percepción más natural, aquella que ha recuperado el iluminado. Desde esta perspectiva, todo acontecimiento en el universo debe percibirse como sucediéndole a uno mismo, puesto que no existen límites perceptuales y el campo neuronal ocupa todo el universo. La sensación del propio cuerpo debe ser indistinguible de la extensión total del universo. Siendo esta la identidad más natural y teniendo acceso a todos los procesos existentes, nada de lo que acontezca en el universo debe pasar desapercibido o considerarse y vivirse como extraño o diferente de uno mismo. Es ya un conocimiento comprobado experimentalmente que cambios muy sutiles son detectados por el cerebro. En la conciencia del iluminado, esta detección debe ser consciente, expandida y natural, puesto que el propio cuerpo se ha expandido, todos los demás seres se viven como participando de la misma unidad. Por ello, la percepción de los demás queda indisolublemente ligada a la percepción de uno mismo. Ni el sufrimiento ni la alegría de los demás pueden ser, en esta condición natural, independientes del propio sufrimiento y de la alegría de uno mismo. Por ello, en esta condición, uno es hermano de todo lo que existe y de todos los que viven, y también, por esta razón, ni puede existir el egoísmo o la separatividad. Más bien lo que existe
es un amor universal que no admite excepciones. El propio cuerpo, siendo uno con el resto, posee tal riqueza de acontecimientos que permanentemente existe un estado de asombro, interés y encantamiento por el presente. Al ser parte todo de uno mismo, no existe la distancia y por lo tanto la experiencia puede hacerse surgir en cualquier zona del universo o en varias a la vez. Al igual que con el cuerpo orgánico, el que en la conciencia cotidiana existe como unidad y simultáneamente con todas sus partes, en el cuerpo expandido del iluminado, coexiste una vivencia de unidad absoluta y una experiencia diferenciada de cada una de sus porciones. De esta manera, y al igual que en el cuerpo orgánico, se puede atender preferentemente a una porción sobre otra y al mismo tiempo ser consciente de la unidad total. Dentro del cuerpo universal no existen distancias ni velocidades, de tal forma que el iluminado puede situarse en una galaxia lejana instantáneamente, trasladarse del sistema solar o a la Tierra, o sentir todas las localizaciones a un mismo tiempo. La percepción del universo en esta condición natural es la misma que la de un objeto para la percepción condicionada. Es decir, todo el universo se debe percibir como un cuasi sólido, detectándose en él el patrón sublime que resulta de todos sus procesos. Este patrón universal, además de podérsele ver, se vive como una sensación de ser uno mismo en todo. Por otro lado, la recuperación de la percepción natural de la unidad y la vivencia del propio cuerpo como indistinguible de la totalidad hacen que el iluminado adquiera responsabilidad sobre la salud y la buena marcha de su propio cuerpo. El significado de su existencia queda ligado por esta razón al bienestar de la totalidad. Su condición debe ser la misma que la de la totalidad de su cuerpo universal. Admitir otra condición sería tanto como permitir una zona externa enferma en el organismo. La enfermedad de una porción afecta al todo y por lo tanto su responsabilidad implica el logro de una iluminación generalizada. El ejemplo histórico más claro de esta decisión de congruencia con el logro de una iluminación de todos los seres fue la de Buda. La misma existencia de este iluminado indica que este conocimiento de la realidad con mayúscula no es teórico, sino totalmente vivencial y verídico. La existencia de comunidades enteras en las que sus miembros vivían el significado de la existencia en esta responsabilidad por el logro de la buena marcha del cosmos parece fue que la de los olmecas y toltecas en el México prehispánico, el logro del mismo estado de conciencia en Buda y en los más grandes chamanes toltecas, junto con el de los seres que han alcanzado la iluminación. En todas las tradiciones conocidas señalan que la recuperación de la vivencia de unidad es posible para los seres humanos en su totalidad y no únicamente para algunos individuos privilegiados. En la mañana, al despertar, la calidez del autoconocimiento impregna al iluminado. Todo es natural y espontáneo y a su propio estado llena el espacio saturándolo de una sensación amorosa. Todos los objetos brillan con la luz de la conciencia y la vida en todo despierta con él. No existen filtros ni conceptos, sino es el flujo vibrante y amoroso que embebe la realidad con mayúsculas. No hay nada que hacer, pero la inacción es la más intensa actividad porque las manifestaciones de lo mismo son múltiples e infinitas en su variedad deliciosa. Todo lo ocupa el mismo sentimiento de ser uno mismo. Es una exuberancia de ser en existencia poderosa y decidida, vibrante y estremecedora.